Todo empieza en el año 2086, en una nave espacial de los Simurianos con más de 50,000 de sus habitantes, que estaban en busca de un refugio, siendo Japón su mayor obstáculo a estos tener un poder similar a ellos. Remontándonos ahora en la Tierra, vemos a una Yuka Okkotsu de 6 años. Se nos dice que ella era muy apegada a su abuelo, por eso mismo le regalaría su anillo, diciéndole que se convertiría en una gran hechicera, y ese anillo la va a proteger. Yuka, al cumplir los 10 años, su abuelo terminaría muriendo, y esto porque perdió su fuerza cuando su esposa Maki igual murió. Lastimosamente, al ser un anillo denominado un objeto maldito de alto rango, la madre de Yuka le prohibiría su uso, dándosela a Tsurugi, su hermano mayor, ya que según él era el único digno para su uso. Esto crearía un conflicto entre estos dos hermanos. Por una parte, Tsurugi se vio obligado a poseer ese anillo. Yuka tendría que volverse más fuerte para poder recuperarlo. Ya en el presente vemos a un señor jugando con un niño que básicamente es un secuestrador, y esto porque en Japón actualmente hay un problema muy grave con esto, más si se trata de energía maldita. Por eso Tsurugi y Yuka tendrán una nueva misión de encontrar a este tipo. En esos momentos se nos revelaría un nuevo miembro del equipo, siendo este Marulu Balbol Yelbri, Maru para los amigos, que si no es más que obvio es un alienígena. Aquí él se haría pasar como un extranjero investigador, siendo su objetivo recopilar información sobre el comportamiento de los humanos para ver si son capaces de convivir en paz con su raza. Las actitudes, el ego de Tsurugi y Yuka lo harían sentirse apartado, ya que ellos básicamente lo despreciarían en esta misión, y más cuando dijo que no podía interferir en una pelea. Pero es Yuka que, viendo esto, regresaría para animarlo, incluso invitándole algo de comer. Ahí le contaría todo sobre su hermano y el tema del anillo, que básicamente lo describe como alguien que está a su nivel, solo que entrena más físicamente. Después de unas horas de búsqueda no encontraría nada, pero en un momento Yuka se percataría de algo, y es que varios callejones tendrían residuos de energía maldita. Es así como llegaría a la conclusión que el tipo que está detrás de todo esto está usando una especie de barrera en esos callejones para confundir a los niños y llevarlos directamente a él. Maru se asombraría con esta conclusión que sacó Yuka, cosa que Tsurugi igual llegaría a ese lugar dándose cuenta exactamente de la explicación anterior. Por eso mismo Maru se sentiría mal, ya que es el único que no notó eso. Es aquí donde él nos explica que tiene un hermano gemelo con el que no se lleva nada bien. Por eso no quiere que la relación de hermanos de Yuka y Tsurugi termine mal. Más bien Yuka entendería a lo que se refiere. Le dice que incluso si resuelven lo del anillo, eso no quita que en un futuro vuelvan a tener otros problemas, pero eso es algo normal. Luego de esta charla, ellos clausurarían las calles, pero justamente un niño saltaría la cinta de seguridad, revelando que el hechicero al que se tienen que enfrentar es de alto nivel. Tsurugi le dice a Yuka que va solo, ya que quiere demostrar que es más fuerte que ella. Esto generaría una pequeña discusión donde por ese descuido Tsurugi termina secuestrado. Yuka se da cuenta que aquella barrera no funciona con hechiceros, revelándole a Maru que la razón por la que se llevó únicamente a Tsurugi, pese a ser un hechicero, es que él cuenta con poca energía maldita, por eso usa herramientas con ese poder. Esta situación le daría igual a Yuka, por eso le diría a Maru que se tienen que ir. Maru se negaría a esta petición, ya que para él lo más importante es rescatar a Tsurugi, más que nada porque puede estar en peligro. Yuka seguiría negándose, porque para ella es un fastidio y se lo merece, pero Maru le da un sermón donde le dice que pese a que ahora no están bien, eso no quita que en un momento Tsurugi puede cambiar, pero si muere ya no existe esa posibilidad. Por eso tienen que salvarlo, que da igual cuánto peleen o qué es lo que se digan el uno al otro, nunca debe maldecirse, y más si son familia. Yuka se molestaría porque para ella Maru está poniendo su ideal, pero este firmemente le dice que da igual cuánto dolor tenga que aguantar cuando alguien rechace ese ideal. Lo importante es mantenerse arraigado a eso para que nunca se arrepienta de nada. Por eso nunca abandonará a su hermano, y por eso ella tampoco debe de hacerlo. Es aquí donde Yuka se da cuenta que Maru tiene la razón. Por eso le dice que no irá a salvar a
a Tsurugi, sino que solo irá a golpearlo. El secuestrador le revelaría a Tsurugi que los aliens están invadiendo el planeta, que la sede de hechiceros reconoció a estos seres como amenaza a un nivel Sukuna. Esto con la implementación del Tratado de Seguridad de la Conferencia Paranormal de Kioto. Japón es la única que interviene en este caso, por eso el secuestrador cree que esto acabará mal, más que nada porque ahora no hay algún hechicero al nivel de Satoru Gojo o incluso al propio Itadori, haciendo que este suceso sea una gran debilidad para los hechiceros y para su propio negocio. Este le revelaría a Tsurugi que los niños que tienen secuestrado y cómo es que ya ni los aguantaba, cosa que este le responde que él es más insoportable que los propios niños. Esto provocaría que el secuestrador lo golpeara, mientras que le menciona que no importa cuánto lo intente, no podrá escapar. Es ahí donde Yuka y Maru aparecen, esto gracias a la técnica de Maru llamada armonizante, donde básicamente puede encontrar a cualquier persona que esté en sintonía con la otra persona que toca. Este le mencionaría a Yuka que no se preocupe, que con este nivel de uso no detectarán que empleó energía maldita. Con los tres otra vez reunidos, Yuka decidiría enfrentarse a su propio hermano. Estos dos intercambiarían unos golpes, donde Tsurugi resultaría ganador. Yuka anteriormente se daría cuenta que su hermano es más fuerte, pero luego de este pequeño momento se levantaría y amenazaría al secuestrador para que se rindiera, atacándolo con su técnica maldita, mandíbula canina. El secuestrador se teletransportaría a sus espaldas, pero ella reaccionaría a tiempo. Tsurugi por su parte le pediría a Maru que le diera su katana, una herramienta llamada Onoyaji. Con esta katana usaría un estilo de sombra, desenvaina llenando su alrededor de fuego. El secuestrador se daría cuenta que esto podría deshacer la barrera. Este descuido hizo que Yuka le acertara un golpe, derrotándolo de una vez. Maru, pese a su torpeza, se preocuparía por los niños, diciendo que aún siguen con vida. Tsurugi por su parte reconocería lo fuerte que se ha vuelto su hermana, prometiéndole que igual se esforzará más para que un día le pueda devolver su anillo. Nos remontamos cuando Tsurugi tenía 7 años. Vemos que la diferencia de Yuka era más apegada a su abuela Maki, donde entrenaba con ella, si más bien igual quería el anillo de su abuelo Yuta. Maki le dice que no es necesario que lo tenga porque él ya es alguien fuerte, no necesita de esa protección. Por eso el hecho de que su propia familia, luego de la muerte de sus abuelos, le pusieran el hecho de llevar ese anillo, para él fue una ofensa, ya que bajo su visión quiere decir que él es alguien débil, además de que sabe muy bien que ese anillo fue un regalo de su abuelo Yuta para su hermana. Por eso su motivación es volverse tan fuerte que su familia reconozca esa fortaleza y así poder devolverle el anillo a Yuka. Si más bien el secuestrador estaba totalmente amordazado, este emplearía una técnica para teletransportar a todos en otro lugar, pero es Maru que, revelando su tercer ojo, lo detendría, haciéndolo dormir. Es ahí donde Yuka y Tsurugi sospecharían que efectivamente él es un alienígena. Vemos al consejo de hechiceros nerviosos por la situación, ya que el hecho de que estos alienígenas llegaran a la Tierra puede traer consigo enfermedades o alguna plaga desconocida, además que cualquier interacción malinterpretada puede desencadenar un problema, incluso un simple apretón de manos. Por eso todo sería cuestión de suerte. Vemos llegar a Yabaroma junto a Kurosu, quien tiene un aspecto similar a Maru, ya que básicamente es su hermano gemelo. Yabaroma le daría las gracias a Usami, quien es el ministro designado para este tratado, por la agradable bienvenida a su planeta, dándose así un apretón de manos con él, donde lo más sorprendente para Usami es el hecho de que pueden hablar su idioma, ya que la barrera del idioma es algo importante cuando se requiere información, y que ellos lo tengan dominado es una ventaja importante. Yabarome y Kurosu le dirían a los hechiceros que si pueden dejar pasar a alguien más, quien básicamente es su arma, porque aún no confían en su totalidad de la situación, pero tampoco se querían mostrar hostiles. Una vez que la reunión acabó, la presencia de ese ser fue tan grande que Usami y su asistente pensaron que ya estaban muertos, porque ese ser era una amenaza a nivel Sukuna. Es ahí donde Usami reconoce que lo podrían usar para invadir el planeta, y que si más bien con eso confirma que no quieren eso, tampoco pueden aceptar todas sus demandas. Pero el hecho de que solo pidieran que un simuriano acompañara las misiones a un grupo de hechiceros fue algo que los asombró, ya que esa petición es muy pequeña. Aún así, como no pueden revelar nada al mundo, lo mejor es que la nueva generación se haga cargo de esto, para que ellos sean quienes se ganen el respeto y la confianza de estos alienígenas, mientras que los adultos sean quienes los guíen. Ese es algo que diría Usami. Es por eso que Maru terminaría en el equipo de Yuka y Tsurugi. Los dos hermanos
hermanos, luego de terminar la misión, se pondrían en dudas con lo que pasó con Maru. Es Tsurugi quien le revelaría a Yuka sobre todo lo que explicó aquel secuestrador. Por eso, para obtener más información de estos supuestos alienígenas, decidieron ir a preguntarle al secuestrador personalmente. Él les revelaría la existencia de una nave alienígena a las afueras de la Tierra con más de 50,000 simurianos, pero que esta nave no se puede ver con el uso de la tecnología o incluso de una barrera. Esto asombraría a nuestros protagonistas, ya que la existencia de estos seres implica que hay más de 50,000 hechiceros en una nave espacial. Más bien ellos seguían algo escépticos todavía. El secuestrador les diría que lo pueden comprobar ellos mismos, ya que la barrera que usan se debilita a las 8 de la noche, con la entrada de algunos suministros en la nave, haciendo que los hechiceros puedan ver la nave en un periodo corto de tiempo en las montañas de Kuruma. En la montaña de Kuruma, en busca de aquella nave, Tsurugi le diría a Yuka que aún no le devolverá el anillo. Él menciona que su abuela fue considerada una fracasada y que al final terminó callando las bocas de su propio clan. Por eso quiere ser como ella, cosa que Yuka le dice que mató a todos los de su clan. Tsurugi vuelve a mencionarse a sí mismo que lo que busca es ser más fuerte para devolverle el anillo a su hermana, mientras ella busca ser más fuerte para volver a tener ese anillo. Es ahí donde aquella nave espacial aparecería. Tsurugi sigue mencionando que entonces esa es la amenaza a nivel Sukuna, una amenaza que su abuelo y abuela se enfrentaron una vez juntos, solo que ellos ahora ya no están, por eso deben de ocupar ese rol y volverse más fuertes. Yuka se menciona a sí misma que quiere convertirse en alguien como su abuelo, Yuta Okotsu, mientras que Tsurugi dice que quiere volverse alguien como su abuela Maki Zenin. Es donde los dos trazarían definitivamente su camino a partir de ahora. Maru, quien está a favor de una convivencia con los humanos, hablaría con Kurosu, su hermano. Este menciona que si esos humanos tienen un concepto diferente del bien y el mal, entonces no puede haber una convivencia entre sí. Por eso le menciona a Maru que sigue investigando, además de que ahora él igual estará en la Tierra. Si más bien Maru lo invitaría a comer, este lo rechazaría. Luego de esto, Tsurugi se encontraría con Maru, pero este lo ignoraría, dándonos a entender que este era Kurosu, ya que este sí que suele ser más serio y tenerle cierto desprecio a la humanidad. La siguiente misión de este equipo sería la investigación de un suceso con un tiburón que básicamente se encuentra en el interior de un bosque por las afueras. Aquí los dos hermanos le explicarían a Maru la existencia de estas maldiciones y básicamente cómo surgen, pero sobre todo le dicen que esto solo sucede dentro de su país, pero desde la llegada de ellos estos casos han aumentado un poco. Ya en la misión, Tsurugi le cuestionaría a Maru que esto puede llegar a ser una invasión por parte de ellos, cosa que Maru le responde que deje de estar tan hostil, que esto no es nada de su gente, además que al estar así le recuerda mucho a su hermano. En el momento que ellos dos discutían aparecería el tiburón, donde es Tsurugi quien intentaría atacarlo, pero Maru le diría que su estilo de sombra provocaría un incendio, así que es Maru quien ahora intentaría detener al tiburón, mientras Tsurugi lo cortaría, pero en esos momentos se nos revela que no era un tiburón, sino un señor. Ese señor se presentaría ante ellos como Nagata, quien básicamente era un antiguo estudiante de la escuela de hechicería. Él menciona que el verdadero asesino de hombres no era él, sino que era un tigre llamado Toranosuke, que bajó al pueblo y causó todos esos estragos, solo que él intentó detenerlo con su técnica maldita, que le permite convertirse en cualquier cosa, pero lo importante es que él no lo quiere matar, sino que lo quiere salvar. Esto porque en un momento fueron buenos amigos, ya que lo encontró cuando era un cachorro. Obviamente esto generaría una discusión entre ellos. Para Tsurugi, el hecho de matar personas ya merece ser exterminado, si más bien Maru buscaba que igual lo salvara, encontrando así una coexistencia. En el momento que Toranosuke apareció y dañó a Nagata, Tsurugi no tuvo más opción que acabar con dicho tigre. Este suceso hizo que Maru le contara la verdad a Tsurugi, mencionándole que la razón por la que no usó su técnica es que su hermano puede detectar que lo está usando porque son gemelos y no quiere que empeore la relación entre los simurianos y los humanos. Por eso cuando dudó en usar su técnica con el secuestrador, no fue porque no quería ayudarlos en sí, sino que su objetivo es solo obtener información sobre los humanos y hechiceros, pudiendo así ver si estas dos civilizaciones pueden coexistir. Tsurugi se sorprende que le contara todo eso, le cuestiona que por qué se lo dijo. Maru menciona que quieren que se lleven bien, ya que a diferencia de ese tigre que no podía hablar, ellos sí tienen la capacidad de comunicarse, y eso es lo que va a hacer. Al final se revelaría que el tigre tenía un cachorro, así que Nagata se pondría feliz, solo
modo que Tsurugi le dio la condición de que esta vez lo cuide bien y no lo pierda de vista. Luego de esta misión, Usami les revelaría toda la verdad, diciéndoles que Maru es un alienígena que forma parte de los simurianos. Si más bien no tenía permitido dar esta información, al final cuando Maru usó su tercer ojo, su hermano se dio cuenta. Por eso levantaron esa restricción, pero pues ellos ya lo sabían. Usami le diría a Tsurugi que le intente sacar cualquier tipo de información que tenga Maru, sin importar lo pequeño que sea. La misión esta vez consistiría en averiguar la verdadera identidad de un niño de primaria. Esto porque hace más de 3 años que está repitiendo el mismo ciclo escolar. Ellos creen que se trata de un usuario maldito que está haciéndose pasar por ese niño. Esto para quedarse con el arrendamiento del hogar de su verdadera familia, y que muy probablemente los padres verdaderos de ese niño ya estén muertos. Son Maru y Tsurugi quienes se quedarían hasta que Masaki saliera de la escuela. Esta, al preguntarle su nombre, saldría corriendo, cosa que ellos lo seguirían, pero es ahí donde una sombra los empezaría a atacar. Tsurugi se da cuenta que eso es un Shikigami o un guardián. Si más bien Tsurugi estaba a punto de desenvainar su espada, se replantaría el hecho de combatir, ya que Maru no puede hacerlo, porque eso alertaría a los simurianos y mucho menos permitiría que salga herido. Aunque para su sorpresa el niño se disculparía por usar aquella criatura. El niño le revelaría que un día encontró a su mamá desmayada, y como no quería en ese momento que lo cambiaran de clase a segundo año, es ahí donde su madre se convirtió en un fantasma, y desde aquella vez ella le obliga a quedarse en primer año. Tsurugi se daría cuenta que esta situación es similar a lo que pasó a su abuelo Yuta, así que uniendo todos los hilos para reafirmar su teoría, le pediría como favor a Masaki que lo llevara a su casa. Esta aceptaría, revelando que su verdadero nombre es Masayoshi. Por otra parte, tanto Mino como Yuka ya estaban en la residencia y se encontrarían un cadáver. Tsurugi por su parte encontraría lo mismo, pero este sacaría la conclusión de que es su mamá, aunque se cuestionaría el hecho de que un niño pudiera enterrar algo así en su patio, como si nada. Aún así, creyendo en su historia, les diría que lo llevara a la escuela técnica, donde lo ayudarán a controlar mejor su energía maldita. Esto pondría triste a Masayoshi, pero es Maru quien lo controlaría, diciéndole que él tampoco tiene un hogar a donde ir, porque lo ha perdido todo. Pero es en esos momentos donde Yuka hablaría con Tsurugi, diciéndole que dónde andan. Los dos contestarían que están en la misma casa que Masaki, pero resultaría ser una trampa. Por eso Yuka le advierte que ese niño es sospechoso y deben arrestarlo. Es ahí donde aquel usuario maldito atacaría a Maru, revelando su verdadera identidad. El hecho de que Maru cayera inconsciente provocaría ciertas anomalías a su alrededor. Tsurugi combatiría contra aquel usuario maldito, donde su mayor preocupación era el estado de Maru, ya que si llega a pasar algo, esto podría generar una desconfianza con los simurianos y empezar así una guerra. Si más bien él tenía previsto este escenario, no imaginó que aquel enemigo fuera tan fuerte. Tsurugi esquivaría cada uno de sus ataques, incluidos la de aquel espíritu guardián. Este le menciona que si no pensó en usar este poder para un bien, cosa que el viejito le dice que en su momento lo hizo, pero que al hacerse viejo cambió de pensar, y eso es algo que igual le pasará en un futuro. Tsurugi le dice que no caería tan bajo. En esos momentos, aquel espíritu guardián empezaría a cambiar la forma del viejo otra vez en un niño. Este le repetiría la misma frase a Tsurugi. Es ahí donde se da cuenta que este incidente se debió al deterioro de un hechicero, que al volverse anciano tuvo un deterioro cognitivo. Por eso solo quiere ser un niño de primer grado para siempre. Tsurugi le diría que ahora hasta le tiene compasión, cosa que el viejo le responde que le enseñará cómo mantener la cordura, y eso se logra hasta no tener idea de dónde uno puede llegar. Tsurugi rápidamente utilizaría su estilo de sombra, dominio simple, esta vez de círculos. Aquel anciano se da cuenta que pertenece a uno de los 3 grandes clanes y que lleva consigo una restricción celestial, donde aquella espada es lo único que usa con energía maldita. Gracias al dominio simple, Tsurugi lograría defenderse bien del ataque de sus 2 enemigos, incluso llegando a contraatacar. En esos momentos una cortina sería levantada. Es ahí donde llega Mino, informando de la situación de los demás niños de la escuela a Usami. Por otra parte, Yuka atacaría por la espalda a aquel anciano con su técnica. Luego de que Yuka le comentara a Tsurugi que si necesitaba ayuda en forma de broma, ellos dos empezarían a combatir contra aquel enemigo y su guardián. Si más bien ese anciano era algo poderoso, es cierto que su velocidad de reacción era muy lenta, algo que sería
aprovechado por estos dos hermanos. Por eso, para ellos no sería problemas en derrotar a aquel viejo con varios golpes. Lastimosamente se confiarían, y es que al que atacaron no era más que un clon. Él explica que puede usar la piel humana como materia prima, permitiendo que parte de su espíritu guardián se meta en esa piel. Pero es en esos momentos donde las cosas tomarían un giro, ya que las anomalías provocadas por Maru empezarían a afectar a su alrededor cada vez más. Maru aparecería en el campo de batalla por la espalda de aquel enemigo. Tsurugi, confundido, se pregunta que si ese es Maru. Por otra parte, el viejito notaría que tiene un tercer ojo, pero antes de que pudiera reaccionar, este sería afectado por dicha técnica, dándose cuenta que lo quieren poner en un estado de confusión, además de que no pueden mantener a su espíritu guardián. Aún así, se liberaría haciéndose daño a él mismo. Maru lo atacaría con unos pedazos de escombro, cambiando la trayectoria de ellos, pudiendo darle una gran patada. Tsurugi se preguntaría a sí mismo que si Maru era así de fuerte. El viejito por su parte se arrepiente de no haber acabado con él antes. En eso vemos a Kurosu, el hermano de Maru, quien se percató que está usando el tercer ojo, mencionando que es decepcionante que no pueda mantener el control de ese poder. Aún así, bajo su perspectiva, esta situación es buena, ya que es una excusa para iniciar la invasión, y más si tienen a Dabura de su lado. Siguiendo con la pelea, el viejito no comprende la técnica de Maru, pero dice que puede ser antigravedad, aunque igual puede tratarse de una técnica que involucra conceptos. Es ahí donde él recordaría que solo una vez huyó de una batalla, siendo su batalla contra Itadori la única vez que decidió huir. La batalla empezaría mientras en las bocinas de aquellas canchas se escuchaban unas notas musicales. Pese a que al inicio el intercambio de golpes fue parejo, Maru lograría ser superior, y es que por alguna razón los balones se convirtieron en bombas. Maru golpearía al viejito con uno de esos balones para posteriormente proporcionarle una paliza, mandándolo a volar a una de estas piscinas. Ahí el agua empezaría a calentarse y posteriormente congelaría dicha agua para atrapar a aquel enemigo, revelándonos que la técnica de Maru se trata de la agitación de los principios mismos de la realidad. En pocas palabras, puede cambiar las propiedades de ciertas cosas a su antojo. Si más bien Maru estaba a punto de asesinar a aquel anciano, Tsurugi lo detiene justo a tiempo. Tsurugi le dice a Maru que ya basta, la batalla ha terminado, dándose cuenta que Maru todo este tiempo estuvo inconsciente. Kurosu se sorprende que aún Tsurugi pueda seguir de pie, pero esta situación es algo que lo favorece, ya que si Tsurugi daña a Maru no tendrán más opción que intervenir, y si Maru logra matar a Tsurugi, eso desencadenaría una guerra por parte de los hechiceros y por ende de la humanidad, ya que entre un viejo loco y un joven inocente es obvio que los radicales se pondrán a favor con la muerte de dicho joven. Por eso, para iniciar la guerra le dice a Maru que lo mate de una vez, pero Tsurugi, viendo que aquel simuriano es más noble que incluso cualquier otro humano, no quería que él fuera el causante de una guerra. Por eso le gritaría que tiene que despertar, porque los dos habían dicho que se convertirían en amigos. Estas palabras tocarían el corazón de Kurosu, donde luego de que Tsurugi cayera al suelo, detendría a Maru, cuestionándose a sí mismo qué fue lo que hizo al salvar la vida de aquel hechicero. Bueno, y hasta aquí dejamos este video que abarca del capítulo 1 al 7 del manga de Jujutsu Kaisen Módulo. No olvides darle like y suscribirte. Nos vemos.